Bienvenida al economista Carlos Cordero, un conocido economista y asesor en esta rama. Quisiéramos conocer su punto de vista, economista Cordero, al tiempo de darle la bienvenida sobre la situación del país. Cuanto más Ecuador puede aguantar esta situación de grave incertidumbre por el paro nacional. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, yo creo que lo que usted señaló en la introducción a esta entrevista es básicamente la preocupación grande que tenemos no solamente en el país. El mismo Fondo Monetario Internacional hace poquísimos días hace unas advertencias sobre los desafíos que tiene que enfrentar el Ecuador para superar la actual situación. Eh, y fundamentalmente el problema mayor que se ve en la economía ecuatoriana tiene que ver directamente con el financiamiento del gasto público. Eh, los desafíos, las preocupaciones que tiene el Fondo Monetario son justamente uno, el tema de la inestabilidad del precio del petróleo; dos, que a pesar de que existe una mejora relativamente importante en el riesgo país, todavía se vuelve caro para el país, en caso de que quiera hacerlo, conseguir bonos en el exterior. O sea, el riesgo país, que ha bajado algunos puntos, pero todavía nos sitúa con una tasa de rentabilidad del 12% para colocar bonos Vale allá. la pena señalar allí que el riesgo país ya solamente con el anuncio del paro se elevó, perdiendo sobre todo esa tendencia a la baja que se venía presentando. Claro, o sea, el riesgo país, que es un termómetro o es un sensor de la situación de cómo ven en el exterior al país, ha estado con tendencia a la baja efectivamente, pero todavía con un nivel bastante alto. Entonces, este momento tampoco es factible, digamos así, que el Ecuador pueda colocar bonos en el mercado exterior. La otra preocupación tiene que ver con la inseguridad propia que tiene el país, que no se supera todavía. Y por último, una tercera, en donde caería, por ejemplo, esto de los paros, que el Ecuador está enfrentando permanentemente shocks, digamos así, golpes, sea por desastres naturales o sea por inestabilidad política, que, con, que frenan, digamos así, o que contrarian el crecimiento económico. Esto Entonces, afecta eh, muy gravemente a la imagen del país como destino confiable para inversión y cooperación, tema que han venido buscándolo diversos gobiernos. Recordamos desde la época del ministro Campana, que ofreció miles de millones de inversión aquí en Ecuador, esto en el marco del gobierno de Lenín Moreno. Luego vino el gobierno de Lazo, el actual gobierno, pero realmente las cifras de inversión extranjera en el país son ridículas, son extremadamente pequeñas, no resisten siquiera una comparación con nuestros dos países vecinos, Ecuador o Colombia. imposible. O sea, nosotros no llegamos, creo que a 300 millones, y los otros están sobre los 5.000 millones al año. Entonces, indudablemente que no hay punto de comparación, pero insisto, el problema es por un tema interno, básicamente. Esta inestabilidad política, esta inestabilidad de gobiernos o de gestión de gobiernos, más que de propiamente cambio de gobierno, pero que un gobierno no pueda llevar adelante su gestión por esta serie de situaciones internas de problemas políticos, crea ese clima de inseguridad. Eso por una parte, o sea, el tema fiscal, el Fondo Monetario le ve como una de las preocupaciones más grandes, que no va a tener el Ecuador capacidad para cubrir ese gasto fiscal. Asimismo, cifras del primer semestre, digamos de los 9 primeros meses hasta septiembre, se ve que el gasto público ha subido prácticamente 2.000 millones más que en el año 2024. Entonces, sigue creciendo el gasto público y la capacidad de financiamiento de ese gasto está cada vez menor. Entonces, el déficit sigue subiendo. Entonces, hay una situación de que puede comprometer la estabilidad del país. Y el otro tema que sí preocupa y que hemos señalado varias veces es de que en el Ecuador lamentablemente no existe una visión de futuro, una agenda de desarrollo, una agenda de crecimiento de la economía. Es decir, ningún gobierno ha formulado, y eso tienen que formularlo más con consenso que por una gestión propia de cada gobierno, hacia dónde queremos que vaya el país en los próximos años. Entonces, cada gobierno que viene, cada gobierno que se instala, lo único que está haciendo es un poco manejando la crisis, consiguiendo pocos recursos, pero sin tener un norte claro de hacia dónde dirigir incluso los esfuerzos del sector privado.
Y esa es la otra preocupación. Por el lado de las finanzas públicas, esta inseguridad en la inversión extranjera y el otro tema de que no exista una agenda clara de crecimiento o de desarrollo, de consenso nacional, que dé bases sólidas para que el país pueda salir adelante. Y más allá de estas situaciones coyunturales como el paro nacional, hay otros elementos de incertidumbre como esa posibilidad de llevar a Ecuador a una Asamblea Nacional Constituyente que le pondrá en otro tipo, con otros factores que incrementan la incertidumbre por un año, año y medio. Claro, pero de todas maneras yo creo que esa incertidumbre de la Asamblea Constituyente no es tan fuerte como la incertidumbre de la gestión política o de la gestión pública que hacen los gobiernos de turno. Es decir, si estuviéramos de este rato cambiando de presidente, la situación fuera más complicada que una constituyente, porque a la final en la constituyente, de todas maneras, hay propuestas o haber propuestas de constitución y finalmente será el pueblo el que decida sí o no a la propuesta que se está haciendo. Entonces, yo no creo que haya mucha inestabilidad económica por el lado de la constituyente. Si hubiera cambio de gobierno, creo yo que sí existiera más inestabilidad. ¿Cómo se va sintiendo, si es que se puede medir los efectos colaterales de esta paralización en Ecuador con el incremento de los precios en los mercados locales, la interrupción de cadenas de suministros, la incertidumbre en general que se crea entre emprendedores y también trabajadores? Bueno, indudablemente, y yo creo que el paro indígena, digamos así, o llamémosle indígena temporalmente, que se está presentando en el país, es una de las consecuencias de la inestabilidad política, porque yo personalmente considero que este no es un paro del movimiento indígena, porque no hay ni una sola reivindicación del movimiento indígena. Es un paro netamente político, entonces es un enfrentamiento al interior del país de fuerzas políticas con las consecuencias negativas económicas que tenemos. Entonces, este paro, insisto, más que un paro de reivindicaciones indígenas, si usted revisa los pliegos o las peticiones que se hacen, no hay una sola que tenga que ver con reivindicaciones del movimiento indígena. Son ejemplos de esa inestabilidad política. Y las consecuencias económicas, posiblemente menos que en otras ocasiones, pero están ahí al orden del día. Entonces, como que, como que estos movimientos políticos que están detrás de este movimiento indígena, lo que buscan es crear el caos para pescar a río revuelto, es decir, generar condiciones para inestabilidad política y posiblemente generar algún tipo de gobierno cercano a ellos. ¿Considera usted que hay actores escondidos, diríamos, detrás del paro, que de alguna manera dirigen la situación, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de lineamientos que se concretan finalmente en acciones de carácter colectivo en la protesta? Se ha hablado siempre en los paros ecuatorianos, en las movilizaciones, de infiltrados, y ahora algunos analistas han sugerido otros actores como las bandas narcodelictivas que han adquirido un enorme poder en Ecuador y poco a poco se han ido infiltrando en diferentes estamentos de la sociedad ecuatoriana. Yo creo que hay de los dos elementos, o sea, el elemento político indudablemente está presente, todos sabemos que al menos el dirigente Issa tiene una línea política muy clara, una línea política que se, que se vincula, digamos así, con ese socialismo, ese comunismo chino, es decir, que para que pueda cambiar el sistema es necesario crear contradicciones, crear, provocar guerra, provocar guerrilla, etcétera, etcétera. Eso está plasmado incluso en el libro y así están funcionando. A eso unimos indudablemente el tema de la narcopolítica que busca entrar en estos espacios. Y solamente como un ejemplo de comparación, si revisamos cuál fue el movimiento indígena primero, el que se dio en la época del presidente Borja, si revisamos ahí cómo se dio ese movimiento y qué reivindicaciones pedía ese movimiento indígena, prácticamente con relación al actual no tiene ni un punto de comparación. Por eso es que decía yo, llamémosle movimiento indígena entre comillas, porque realmente este es un movimiento político que tiene otras intenciones y no necesariamente, no hay reivindicaciones indígenas,
por lo tanto es un movimiento netamente político, tanto así que empiezan a pedir situaciones que tienen que ver directamente con la conducción del país, con la conducción económica del país, y no reivindicaciones que mejoren las condiciones de vida o que aminoren los impactos que pueden tener las políticas económicas. Bueno, en la agenda presentada por la CONAIE, sin embargo, sí hay puntos, lo que no sabemos es cómo se pueden concretar. Hay puntos, por ejemplo, que hablan del fortalecimiento de la salud y la educación pública, que son un problema generalizado en el país, mucho más delicado en los sectores rurales de Ecuador. Piden inversión territorial, respeto a la interculturalidad. Hay demandas también ambientales y territoriales en las demandas de la CONAIE, un rechazo al extractivismo, especialmente en territorios indígenas y campesinos. Hablan también de la defensa de la tierra, el agua y los territorios con garantías para la gestión comunitaria, respeto a los derechos de la naturaleza, respeto también a la resistencia social. Claro, pero de todas maneras estos son elementos que surgieron sobre la marcha, digamos así. Pero la primera reacción no decía nada de eso. Ahora, si es que esos son las intenciones o si eso es realmente las reivindicaciones que se busca dentro del movimiento, creo yo que son los espacios para el diálogo. O sea, estamos claros de que en el tema de manejo de la política económica y el tema de los subsidios, del tema del IVA, tienen que ver por allí, son temas de manejo de conducción política que lleva adelante el gobierno que ganó en las elecciones. Pero en lo que tiene que ver ya con reivindicaciones propias o con mejoras de las condiciones, como son las que estarían planteándose aquí, esos sí son los espacios en los cuales se puede dialogar. Pero lamentablemente, insisto, desde mi punto de vista, esta es más un movimiento de tipo netamente político, más que de reivindicaciones indígenas, que después se están planteando por ahí las situaciones. Ahora, ¿podría ayudarnos también a entender cuáles han sido los efectos de la medida fundamental que se convirtió en el ojo de la tormenta, la elevación del precio del diésel en un dólar? Se señalaba y se sostenía de que el subsidio por el diésel en Ecuador alcanzaba unos 1.100 millones de dólares anuales, que esto le costaba al gobierno nacional. En forma posterior se señaló que el ahorro efectivo para el gobierno con esta medida sería de 600 millones de dólares, luego se le bajó a 300 millones, pero por otra parte tenemos otra danza de millones en cuanto a las compensaciones que el gobierno está comprometiendo. ¿Cuál es el balance de esta medida en términos económicos fundamentalmente? ¿Qué saldo queda para el Estado ecuatoriano, en consecuencia, para el país? Tal como viene manejándose el tema de la eliminación del subsidio y el otorgamiento de otros bonos, creo yo que ahí el gobierno sí tiene algún tipo de equivocaciones, porque un poco como que está sustituyendo el subsidio generalizado, con una especie de subsidio focalizado. ¿En qué sentido fue subsidio focalizado? De ir con ayudas o con subvenciones a aquellos sectores que sí son perjudicados con el subsidio. Entonces, en esa suma de eliminar el subsidio generalizado y otorgar bonos o compensaciones para cubrir o para superar los males que ocasiona esta eliminación del subsidio, ahí habría que entrar con la balanza para ver cuánto realmente es el ahorro. Y no solamente por la eliminación del subsidio y las compensaciones que se dan por el subsidio, sino más bien el problema fiscal viene por algunos otros bonos que se dieron anteriormente, sobre todo en la época de la campaña electoral, y que contribuyeron a que ese manejo de las finanzas públicas no sea disciplinado y no sea el adecuado. Hay un punto que es neurálgico dentro de toda esta protesta, que es el del transporte. Y es lo primero que ha querido atacar al gobierno, y lo hizo desde el comienzo. Se conoció luego que hubo conversaciones previas incluso con los máximos dirigentes del transporte nacional, y por estas razones el transporte no se ha sumado, por lo menos hasta ahora, al paro nacional, más allá de ciertas declaraciones aisladas de algunos dirigentes del transporte. Pero quisiera también su análisis sobre cómo está manejando este tema el gobierno. Lo fundamental para el transporte son compensaciones, pero compensaciones que serán temporales, entre 3 meses a 6 meses, y nos preguntamos qué pasará más adelante
con estas negociaciones que tienen efectos temporales que podrían aliviar la situación con respecto a los miembros de la clase del volante, como se le conoce. No se está simplemente asumiendo la posición de patear la piedra para adelante, de postergar el problema, que tiene que resolverlo el propio gobierno nacional, que tienen que resolverlo también los municipios que están encargados del transporte urbano. Bueno, yo creo que antes de ir directamente a su pregunta, sí vale la pena entender las razones de esa compensación. Esa, decía yo, es una forma de focalizar el subsidio. ¿Por qué? Porque no se está reduciendo el precio de venta generalizado del diésel, sino se pone un precio más o menos comercial, digamos, ¿no? El que debería estar. Y la ayuda va directamente a quien necesita la ayuda. En este caso, la ayuda va a los transportistas para que cubran el valor del flete y no suban el precio del transporte o el flete del transporte. Entonces sería una forma de dar un subsidio focalizado. Ahora, esa compensación o esa forma, digamos así, de subsidio focalizado para evitar que suban los precios, ¿cuánto va a durar? Yo creo que el gobierno ahí, si bien ha dicho de que será de 3 meses o de 6 meses, pero yo creo que en la práctica ese subsidio o esa compensación puede ser que dure más tiempo, porque tendría razón de eliminarse la compensación en la medida en que la economía también va ajustando, va mejorando las condiciones en general de la población como para poder liberar de alguna manera esos precios. Entonces, no creo yo que los subsidios vayan a estar, o las compensaciones vayan a estar limitadas a un periodo corto de tiempo, sino que a lo mejor se quedan por algunos tiempos. Uh-huh. En todo caso, lo que se busca, lo que se espera es que volvamos a la normalidad. Si es que podemos hablar de normalidad en Ecuador, pues siempre tenemos diferentes exabruptos que semana a semana por una o por otra razón se presentan, pero en todo caso, hablando del paro nacional de actividades, ¿cuáles considera usted son los temas fundamentales que eventualmente tienen que llevarse a las eventuales también mesas de diálogo que puedan conformarse? Eh, Repitiendo un poco, yo creo que el diálogo fundamentalmente tiene que darse no tanto en relación a la medida económica en concreto, si se suprime o no suprime el subsidio al diésel, sino más bien en cuanto a qué tipo de compensaciones tendrían que establecerse para que, si el sector indígena es afectado por la subida del diésel, el gobierno actúe en compensar los daños que le ocasiona concretamente a ese sector el subsidio al diésel. Es decir, así como está dialogando con los transportistas aceptan que se sube el diésel, pero que les compensen las pérdidas que van a tener por esa subida del diésel. Igual tendrían que las mesas de diálogo eh, concentrarse, enfocarse en ver cuáles serían las compensaciones que necesita, en este caso el sector indígena, para cubrir la subida del diésel. Hablemos también en la parte final de este diálogo sobre el tema tabú de Ecuador. ¿Por qué no se aborda, no se ha abordado por ninguno de los gobiernos el tema del precio del gas, que es un subsidio sumamente fuerte y sin duda el más inequitativo de los subsidios en Ecuador? Bueno, yo creo que ese es un tema eminentemente social, es un tema eminentemente de reacción social lo que habría. Ahora, de todas maneras, entiendo yo que poco a poco se van haciendo algún tema de focalización del subsidio. Es decir, por ejemplo, el gas industrial ya no tiene ningún subsidio, el gas industrial paga el valor que debe pagar. El gas comercial también paga o debería pagar lo que es en el mercado. Y hay algunos cambios importantes, pero tal vez no tienen mucho peso, pero que sí van de alguna manera dirigiendo o focalizando el gas. Por ejemplo, cuando edificios o condominios o en general condominios tienen gas centralizado, depósitos de gas centralizado, no tiene que comprar los cilindros cada hogar, ese gas ya no está al mismo precio que el precio del cilindro. Entonces, poco a poco creo yo que con distintos mecanismos se va focalizando, pero obviamente la mayoría del gas no está, la mayoría de los Así es. consumidores
Todo pagamos lo un que usted gasto ha auxiliar. mencionado no dejan de ser o de sumar cifras aún marginales con respecto al consumo general Exactamente, de exactamente. gas licuado de petróleo. Pero de alguna manera digo, si hay en donde se puede focalizar el subsidio, sí se está focalizando. Indudablemente es un tema muy difícil de focalizar plenamente, es decir, dar únicamente a quienes necesitan el subsidio. Y por eso, porque es tan generalizado el subsidio, es su eliminación con un decreto, como el caso del diésel, prácticamente es imposible. Para cerrar definitivamente este diálogo tan interesante, economista Cordero, quisiera su reflexión sobre dos temas tocados el día de ayer por otro destacado economista de el país, el economista Jaime Carrera. Él se refirió a la situación de Ecuador como un país ingobernable, que la situación económica está realmente compleja y que no hay milagros que se puedan hacer por parte de los gobernantes para corregirla, por lo menos en el corto plazo, que Ecuador tiene que entrar de alguna manera en un tren de desarrollo que garantice por lo menos un crecimiento de un 5% de su PIB en los próximos 5 años para que se evidencie alguna mejora para las clases más desposeídas, más vulnerables del país. Y la otra opinión de Jaime Carrera, que la consideramos muy importante y quisiéramos escuchar su criterio, es sobre la decisión de intervención en el BIES a través de esa ley que se aprobó en la Asamblea Nacional. Jaime Carrera califica esta ley del BIES como una situación realmente peligrosa que puede llevar finalmente a un abismo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, generando incluso gravísimos problemas para el país por ese endeudamiento que se permitiría que desde el BIES se ejecute y las connotaciones, ese tejido que tienen el IES y el BIES con el control desde el gobierno nacional. Lo que se perfila en el fondo es de que definitivamente importantes capitales de la seguridad social podrían ser nuevamente llevados a la calidad de bonos del Estado. Bueno, indudablemente el economista Carrera, que es un investigador permanente sobre todo de las finanzas públicas, tiene toda la razón. Es decir, es un país ingobernable desde el punto de vista de que la gestión del presupuesto público prácticamente se vuelve inmanejable. Inmanejable, primero, decíamos, porque los ingresos se han ido reduciendo y no hay una salida para conseguir más ingresos. Y segundo, ingobernable porque todos los gobiernos, incluido el actual, maneja, digamos así, no responsablemente el gasto público. Y claro, el rato de las elecciones, el rato que existe algún tema de simpatía popular, echa mano de los bonos o gasta más de lo necesario queriendo dar este tipo de compensaciones. En ese sentido, coincido plenamente, es un país ingobernable desde el punto de vista del manejo del presupuesto fiscal. Segundo, lo otro coincide un poco con el tema que decía hace un momento, de que el Ecuador necesita crear una agenda de desarrollo, necesita formar o necesita elaborar consensuadamente con todos los actores políticos, se entiende, una agenda, una ruta de crecimiento que nos permita tener estabilidad en el mediano y en el largo plazo para ir por un camino seguro. Con relación al BIES, efectivamente la ley que acaba de aprobarse, en su momento cuando se presentó también habíamos hecho algún análisis al respecto. De los cambios que hace, el más problemático es este que autoriza, digamos así, al BIES a, a contratar deuda en el exterior o a vender la cartera que tiene para conseguir fondos frescos. La pregunta es, ¿necesita el BIES? Ojo, no digo el fondo de salud o el fondo de pensiones. El BIES, que es el administrador financiero de los fondos del seguro, ¿necesita mayor liquidez? Y la pregunta indudablemente es, no necesita mayor liquidez del fondo, el BIES, no los fondos. La mayor liquidez viene dada porque el BIES administra los fondos de distinto tipo, los fondos previsionales que tiene el seguro de pensiones, de riesgo, etcétera, etcétera, y administra mediante inversiones. Una de las formas de inversión es realizar préstamos al sector público, otras son inversiones en el sector privado. La norma establece que de los fondos que posee el BIES, una parte
una parte puede ser dada al sector público y la otra al sector privado. Este momento prácticamente la parte del BIES que puede ser destinada a préstamos del sector público está copada, digamos. No quieren fondos para hacer préstamos al sector público. Entonces, este rato, si se le autoriza para que se endeude en el exterior o para que venda cartera y tenga mayor liquidez, no es mayor liquidez para el BIES, sino seguramente va a ser mayor liquidez para prestar al gobierno. Y ahí viene el peligro, porque este rato tiene una cierta rentabilidad del BIES, tanto en el sector privado como en el público, en donde están incluso los préstamos a los afiliados, y si empieza a obtener préstamos en el exterior o a vender cartera, el riesgo que queda es que los costos para conseguir esos nuevos recursos a lo mejor sean más altos que la rentabilidad que puede tener colocando los recursos. Decíamos al comienzo que con el riesgo país los préstamos en el exterior para el Ecuador están sumamente caros. Si pensamos así, si el BIES quiere conseguir préstamos en el exterior para mejorar esa liquidez, seguramente consigue tasas bastante altas, que seguramente son inferiores a las tasas a las cuales se le coloca al sector público. Entonces, está claro que la mejora de liquidez no es para el BIES, está seguramente destinada a los préstamos, y si actúa así el BIES, desprendiéndose de recursos rentables y coloca en préstamos menos rentables, sí hay un riesgo de que la rentabilidad del BIES no sea la adecuada. Así es, efectivamente hay preocupaciones por este tema, que, aunque el gobierno lo defiende como una ley de modernización del sistema de seguridad, está esa exposición a riesgos financieros que debilitarían finalmente la seguridad social ya en crisis en Ecuador. Le agradecemos mucho por haber... Sí vale la pena solamente para puntualizar, esta ley no apunta, no está dirigida, y así le decía al comienzo, no está dirigida a solucionar el problema de la seguridad social, no ataca el tema del fondo de pensiones, no ataca el tema del fondo de salud, sino va al tema financiero del BIES, que es un organismo parte del IES, pero independiente del BIES, del IES. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Han escuchado declaraciones el analista económico Carlos Cordero. Son las 8:31.